por favor, todos los de tercero B pongan su asistencia en el chat, por favor. Entonces, como les decía, Guatemala sufrió mucho por esta guerra y fue a causa de varios factores, tanto externos como internos. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco esto. No sé si ya la otra semana o hasta en agosto vamos a empezar con los exámenes. Entonces, tengo que ver más o menos hasta dónde podemos llegar. Los temas que hemos visto, bueno, los temas que hemos visto en este bimestre han sido algo extensos, ¿verdad? Porque pues, las guerras mundiales no se puede hablar de ellas en un solo periodo, tampoco de la Guerra Fría y mucho menos de lo que vamos a ver ahora, que nos compete tanto a nosotros y que todavía estamos sintiendo las repercusiones, como les decía, desde que hablamos de la Guerra Fría. Todavía estamos teniendo las repercusiones de estos conflictos, tanto los internacionales como el nacional. Entonces vamos a empezar. Tenemos entonces el conflicto armado interno en Guatemala. Recordemos que cuando estábamos viendo los temas de la Guerra Fría, mencionamos así rápidamente que después de ciertas eventualidades que hubieron en Guatemala, en Guatemala y en el mundo, es que en Latinoamérica empieza a haber un cambio revolucionario. Vimos el caso de Cuba, vimos el caso de Chile. Perdón. Vamos a volver. Bueno, entonces veíamos el caso de Chile, el de Nicaragua y que todos estos países se fueron dando situaciones muy parecidas en donde los países ya tenían sus propios conflictos políticos y los pensamientos e ideas revolucionarias del socialismo empezaron a tomar auge en estos países que querían salir de la dominación estadounidense. Y pues se vieron impactados por estos pensamientos, pues al final de cuentas, porque era solo ese era el pensamiento contrario al capitalismo. Aunque muchos países intentaron no volverse socialistas como tal, pero sí tener una idea de revolución, de cambiar su estado económico y político, de dependencia hacia los Estados Unidos y poderse independizar de todo eso, ¿verdad? Entonces, muchos países como Guatemala, pues ya teníamos una supuesta independencia, pero si recordamos en las generalidades de los conflictos latinoamericanos, los grupos de oligarquía o de familias de mucho dinero eran las que estaban interesadas en que esto siguiera como estaba y que siga como está, en donde dependamos de las economías internacionales. ¿Por qué les interesa esto? Pues porque ellos tienen, tienen beneficios que al final de cuentas es a lo que le llamamos la corrupción. Entonces vamos a iniciar con el tema.
Tenemos aquí un diagrama de Ishikawa bien sencillo, en donde vamos a tener como principal punto, perdón, es que están entrando más jóvenes. Todos los de tercero B, ya les dije que pongan su asistencia, por favor, ahí la ponen. Entonces, el mundo estaba bipolarizado por el socialismo y el capitalismo por consecuencia de la Guerra Fría. Eso fue a nivel internacional. Como consecuencia tenemos que el gobierno de Arben es influenciado por los pensamientos de libertad económica, al igual que en toda Latinoamérica. Todos querían la independencia económica. Entonces, Arbenz, como causa, decreta una reforma agraria y beneficia a los campesinos guatemaltecos principalmente. Esto como consecuencia trae que se le expropien las tierras a la United Fruit Company, lo cual esta empresa recurre a la silla. Perdón. Entonces los de tercero C, perdón, pongan su asistencia. Es que ya me hago bolas con quienes están en la reunión y quienes no. Todos los de la C pongan su asistencia. Entonces, la United Fruit Company recurre a Estados Unidos y estos a la vez recurren a la CIA, a la Central de Inteligencia americana o estadounidense, y solucionan la situación con panfletos, con información falsa, utilizando los medios de comunicación diciendo que Arbenz es un terrorista y un socialista, que los socialistas convierten a los niños en jabón, que se los roban y que les lavan el cerebro y cosas así, ¿verdad? Entonces, todas estas tácticas, además de que mandan aviones estadounidenses a sobrevolar todo el territorio nacional, diciendo que si Arbenz no se rinde, entonces va a haber una intervención militar. Entonces, dice aquí, Estados Unidos interviene el gobierno de Arbenz utilizando el espionaje e inteligencia de la CIA, lo que les cuento. Como consecuencia, Arbenz y su gabinete de gobierno son acusados de comunistas, así que la población le da la espalda al gobierno por temor a que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresen al país. Entonces, el pueblo no le da apoyo a Arbenz. Entonces, Arbenz renuncia. Estados Unidos nombra al general Carlos Castillo Armas como nuevo presidente. ¿Sí? Carlos Castillo Armas se une con la CIA, empieza a decir que va a invadir Guatemala para liberarnos del gobierno socialista y va a empezar a invadir Guatemala con ayuda de nicaragüenses y salvadoreños. Eso también le da temor a las personas y deciden dejar que Estados Unidos lo nombre a el presidente. Se institucionaliza nuevamente una dictadura militar. Se recuerdan que pasaron 10 años en donde la revolución logró que ya no hubiesen dictaduras, sino elecciones libres y democráticas. Entonces esto se termina. 10 años duró y se acabó. Con lo cual retrocede la reforma agraria, no le devuelven las tierras a la United Fruit, le quitan a los campesinos las tierras que ya se les habían dado, y muchos logros de la revolución también retroceden. Luego, la población en su mayoría está inconforme, porque obviamente habían visto los logros de la revolución, habían visto qué bonito era estar en un país donde todos estuvieran bien, que se estuviera prosperando. Los de tercero A, por favor, pongan su asistencia. Entonces, empieza a haber situaciones en donde las personas están
inconformes. En 1957, Carlos Castillo Armas es asesinado dentro del Palacio Nacional por un miembro del ejército. Ha sido el único presidente guatemalteco asesinado por sus mismos guardaespaldas, podría decirse así, o por la misma población guatemalteca. Otros en las guerras civiles que hubieron durante la Reforma Liberal, pues murieron en batalla, como Justo Rufino Barrios, pero pues él murió en batalla, pero él fue asesinado. Este Carlos Castillo Armas es el único que ha sido asesinado como tal, no en una batalla, sino que le dieron muerte, ¿verdad? Y los propios conciudadanos. Es, ahí era y se estaba dando ya aquel malestar tanto dentro de las filas del ejército, del mismo ejército, como en la población. Entonces, esto crea una inestabilidad política. Al morir Carlos Castillo Armas, empiezan 2 años de inestabilidad política en donde empiezan a haber, hubieron como 4 gobiernos interinos más o menos en 2 años. Y la política se desestabiliza. Hasta en 1959 queda de presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Él es electo por voto popular, la gente votó por él y todo, pero con el tiempo se vuelve totalitario e impopular. No deja a las personas en sus libertades constitucionales, las establecidas en los años revolucionarios, en donde puede haber sindicatos, puede haber opinión, sino que él todo eso lo quita y no deja que haya una, una agrupación en donde pueda haber libre pensamiento, él no lo deja así. Entonces, nuevamente, como había pasado en el 44, empieza a darse una revolución. Los estudiantes universitarios, maestros, militares insurrectos y población indígena se unen con ideas socialistas y la influencia de la Revolución Cubana. En 1944, las ideas eran solamente revolucionarias y de libertad, para que todos pudiéramos ser tratados por igual, pero ahora la ideología que se había tomado era la ideología socialista, en donde todos tuviéramos lo mismo y que no hubieran estratos sociales, que todos pudiéramos tener acceso a todo, salud, educación, vivienda, tierra, comida, todo eso. Entonces, la Revolución Cubana, ya se había dado unos años antes, también generó en toda Latinoamérica y especialmente en Guatemala un sentimiento de libertad y más que todo en contra de los Estados Unidos. ¿Y qué iba en contra de los Estados Unidos? El socialismo. Entonces, ya en 1960 propiamente empieza el conflicto armado en Guatemala. ¿Sí? El 13 de octubre de 1960 hay una rebelión en Guatemala, en la ciudad. Un grupo de jóvenes del ejército se vuelven en contra del presidente Miguel Ydígoras Fuentes y tratan de asesinarlo. Pero pues no lo logran y tienen que huir y se van expatriados. Entonces, Ydígoras Fuentes empieza a hacer una campaña por todo el país persiguiendo a aquellos jóvenes, tanto militares como estudiantes o maestros que estén en contra de él. En 1962 inicia la guerra como tal. En 1960 ya estaban los grupos formados, pero en 1962 empieza la guerra y empiezan a formarse los grupos eh, eh, guerrilleros que se les llamaba en ese tiempo. Ahora pues se les llama, ¿cómo se llaman en esos?
los que andan tirando bombas y todo eso, se me fue el nombre. Pero en 1962 empieza todo esto. En 1963 empiezan las jornadas estudiantiles también, en donde todos los estudiantes universitarios, muchos estudiantes de magisterio y muchos peritos contadores también, se lanzan a las calles y vienen a varios meses en la lucha en contra del ejército. Muere mucha gente se va presa, pero las personas están cansadas de los gobiernos militares. En 1963 le dan golpe de estado a Miguel Hidrogas Fuentes y es quitado del poder y se elige en su lugar a Peralta Azurdia. El gobierno de 1963 a 1966 también es militar. Y pues aquí ya están mucho más formadas las guerrillas. También siguen habiendo, se agudiza la persecución para los indígenas. Y algo que caracteriza totalmente a esta revolución o a este conflicto es que hay mucho odio y hay muchos crímenes de odio hacia los indígenas. Hay mucho racismo, mucha discriminación al pueblo indígena. Y entonces esto se agudiza. Y aquí en Guatemala entonces también hay una polarización. Los blanqueados, que les llaman, o los ladinos, que se piensa que todos estos son los del ejército, y los propios indígenas. Entonces es como una lucha entre ladinos e indígenas, pero realmente si vamos hacia las fotografías, si vemos a nuestros propios presidentes, pues al final de cuentas todos son indígenas, no todos somos indígenas, pero en ese momento pues no había mucha diferencia. Eran indígenas contra indígenas, el mismo pueblo contra el mismo pueblo, creyéndose una mejor que el otro. Y al revés, ¿verdad? Pero sí hubo muchos crímenes violentos en contra del pueblo indígena. En 1966 queda en el mando Julio Méndez Montenegro. Él no era militar, él era un civil, si no estoy mal, era abogado, y él inicia uno de los procesos para llegar a la paz. Si nos damos cuenta, ya había una década cuando él salió. Muy bien. Cuando él sale del gobierno ya había una década de este conflicto, en donde ya habían perecido varios, ya habían muerto varios y muchas personas en este conflicto y se estaba volviendo más fuerte. Él intentó y dejó en marcha uno de los procesos para la paz a través de la ONU. Entonces ellos empezaron a hacer las investigaciones necesarias y servir de mediadores entre las fuerzas rebeldes y el Estado. En 1970, aquí lo puse mal, ya no cambié la fecha, de 1970 a 1974 era aquí con Arana Osorio. Él vuelve a quedar un gobierno militar y eso pues al final de cuentas también era parte de culpa de las personas que votaban por gobiernos militares, aunque también pues habían algunos fraudes electorales, ¿verdad? Pero vuelve a quedar un gobierno militar y empieza otra vez este proceso que había empezado Méndez Montenegro
se obstaculiza un poco y no permite que se vaya dando como tal. Durante este gobierno surge el Ejército de los Pobres, que es la agrupación más grande de guerrilla en Guatemala. Aquí en Guatemala hubieron alrededor de 7 agrupaciones guerrilleras y cada una tenía su líder. Ahora no recuerdo bien cuál era el líder de este movimiento, pero si no estoy mal, fue el hijo de nuestro premio Nobel de la Paz, Miguel Ángel Asturias. Entonces el hijo de él fue un guerrillero. Miguel Ángel Asturias también estaba en oposición a todo esto que pasaba en Guatemala y por eso hizo varias obras literarias al respecto y poemas y de todo. Entonces surge el Ejército de los Pobres en 1972 y es de los que más batalla le dio al ejército de Guatemala. Estas batallas que se dieron y este conflicto que se dio en Guatemala fue muy sangriento y los que más llevaron las de perder fueron los pobladores que no pertenecían a ninguno de los dos bandos. Tanto el ejército de Guatemala como la guerrilla mataron a civiles inocentes, a mujeres, a niños, mujeres embarazadas, a ancianos, a todo tipo de habitante, pero principalmente fueron del interior del país personas indígenas. Entonces, esto no es una parte bonita ni que nos deba dar orgullo acerca de nuestra historia, fue algo muy feo, pero los que más muertes tuvieron en su bando, o sea, los que más gente mataron, fueron los del ejército. Ellos eran muy malos, con órdenes presidenciales para hacerlo. Entonces, por el momento, vamos a dejar ahí la clase y no sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ya todos pusieron su asistencia. La quiero, mis. Ya todos pusieron su asistencia. Sí, sí. Muy bien. Entonces, no sé si ya se dieron cuenta que les puse tareas en el portal. Les puse, no sé si 2, 3 tareas con suficiente tiempo para que las hagan. Como les digo, no sé si ya esta o la otra semana empiezan los exámenes, así que pónganse al día para no estar corriendo con todo lo que tengan que hacer.